Raquel, Eduardo y yo sí estamos enamorados. Pero vamos a ser honestas. Mi papá no va a invertir en una naviera que está en quiebra solamente que lo haga por, digamos, un yerno. ¿Quiere que seamos familia? Exactamente. ¿Qué dices? ¿Te interesa el negocio? Déjame ver si te estoy entendiendo. Lo que tú me estás ofreciendo es invertir con nosotros a cambio de mi hijo. Mi papá se está planteando nuevamente la posibilidad de invertir en la naviera. Es que mi hijo Eduardo no es un negocio. Sí lo es. Mira, sin quererlo él y yo, nuestro amor, nos convertimos en el mejor negocio para tu empresa. Es que a mí no me gusta llamarlo de esa forma. Tú vas a salir ganando casándote con Eduardo. Eso ya lo sé. Y es por eso que quiero que hagamos las paces. Necesito que me ayudes. Pues sí te voy a ayudar. Sobre todo porque mi hijo está enamorado de ti. Me parece correcto que se case contigo. Está bien. Espero que pronto seamos familia. Yo también lo espero. Voy a esperar a Victoria para abrir su regalo. Por cierto, ¿dónde está? Se supone que está con tu abuela, pero pues ya se tardaron mucho. Voy a ver dónde está. Oye, princesa, ¿y ya abriste mi regalo? Ábrelo, sí, quiero ver si te gusta. Gracias, pero primero quiero abrir el de Victoria. O sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que te importa más el regalo de Victoria que el mío? Eso es muy grosero, ¿eh, Sofía? Mira, mi amor, no te preocupes, es tu cumpleaños, hoy mandas tú eres la reina de la casa, tú escoges qué abrir, ¿ok? Ok. ¿Qué quieres, ¿Arruinarle el cumpleaños a Sofía o qué? Lo único que quiero es ser parte de su vida. Pero como tú te has encargado de ponerle en mi contra, pues esa niña no me quiere. Lo único que quiere es a su Victoria. Está obsesionada con ella. Es mi culpa que tú la hayas abandonado el día que nació. Y que Victoria le haya demostrado más amor en 5 minutos que lo que tú has hecho en toda una vida. Mira, Eduardo, yo soy la mamá de esa niña, ¿ok? Y nadie me va a quitar ese lugar. Ni tu amiguita Victoria, ni nadie. Felicidades. Padre Camilo, qué bueno que vino. Ah, muchísimas gracias. Felicidades, Sofía. Muchas gracias. Mira, él es Pepe, un nuevo amigo. Hola. Hola, Pepito, viniste. Ella es Sofía, la cumpleañera, y es mi nueva amiga. ¿Y si vamos a jugar los tres? Sí. Gracias. Vamos a dejar mis regalos también. Gracias, Eduardo. Gracias por permitir que vengan los niños de la casa hogar. Para ellos es muy importante. No, ya sabe, Padre Camilo, nosotros encantados. Además, Sofía está emocionadísima de conocer tantos amigos. ¿Quiere algo de tomar? Sería prudente. Veo que en el fondo sí eres una mujer de negocios, Victoria. ¿Eso te molesta? No, al contrario. En cierta forma me tranquiliza. Eso significa que ahora podemos hablar el mismo lenguaje. ¿Volvemos a la fiesta? Claro. Pero tengo otro tema que tratar contigo. ¿Me vas a ofrecer otro negocio? No. Se trata de Blanca Guerrero. ¿Y qué pasa con ella? Es que no sé de dónde sacaré mi teléfono, pero me llamó. Dice que quiere reunirse conmigo, que necesita hablarme en persona sobre ti. Esa muchacha está loca. Creo que sería mejor que no te acerques a ella. Puede ser peligrosa. ¿Por qué lo dices? Su padre fue uno de mis mejores empleados y acaba de morir. Al parecer esa chica no está bien y quiere sacar provecho de la situación. Victoria, créeme. Blanca Guerrero no es alguien confiable. Aléjate de ella. Como tú digas, Raquel. ¿Vamos? Vamos. Gracias. Mi amor, ¿qué haces con esa bandeja? Eso déjaselo al servicio. No, mi amor, no te preocupes. Lo que pasa es que esto es para Ramón. ¿Para Ramón? Sí, lo que pasa es que el pobre ha de estar muriéndose de hambre y conociéndolo, le ha de dar pena servirse. Ah, sí, ¿y tú y él ya son muy amiguitos o qué? Pues no tanto como amigos. En realidad, solo te puedo decir que es un gran compañero de trabajo, que es muy talentoso, sencillo y que ha de estar hambriento. Bueno, ¿por qué no nos olvidamos del fotógrafo? Oye, la verdad es que estás muy bonita. Y tú muy guapo, mi amor.
Además, me encanta cuando te pones así de cariñoso y romántico. ¿Por qué no nos olvidamos de la fiesta y nos vamos por ahí tú y yo solos? Suena maravilloso, pero mejor nos esperamos a que se haga más tarde. No quiero perderme cuando Sofía vea su pastel. Así que ahora, con tu permiso, voy a llevarle esto a Ramón. Cristóbal, mira quién regresó de Nueva York. Qué gusto verte de nuevo. El gusto es mío. ¿Salimos? Rápido, que tiene que estar listo para los payasos. ¿Y la señora Raquel? Salió. Ay, qué raro. Me dijo que quería todo listo para el evento de los payasos. No, eso ahí no. Ese de aquí. Cristóbal, en esta vida no hay sorpresas ni coincidencias. Contraté a Ramón porque Catalina, tu novia, me lo pidió. ¿Cómo? Sí, me estuvo diciendo que por favor, me insistió muchísimo que Ramón era el mejor y que necesitaba el trabajo, así que pues lo contraté. ¿Qué no te dijo nada? Esa idea no la saqué de ningún lado, mamá. Es algo que siempre he pensado por la manera en la que usted miraba al capitán y por la manera en que él se comportaba con nosotros. Cuando era niño lo llegué a pensar. Él siempre me traía regalos, me llevaba a navegar y alguna vez quise que fuera mi padre. Ay, hijo, Es más, con el tiempo lo llegué a creer, mamá. Pues sí, es que eran muy cercanos ustedes dos. Quizás sea una fantasía de niño con la que crecí. O quizás sea cierto. Fue una fantasía de niño, hijo. Memo, no fue tu papá. Mamá, ¿me está diciendo la verdad? ¿Me lo jura? Te lo juro. Te lo juro por lo más sagrado que tengo, que eres tú, hijo. Entonces, ¿por qué tantas atenciones con nosotros? ¿Por qué me cuidó y me buscó tanto? Pues porque Memo así era. Él era un hombre tan bueno, tan justo. Y pues quizá le daba ternura verme a mí tan sola y con un niño, ¿no? Él fue como un padre para mí. El padre que nunca tuve. Hijo, te voy a confesar que sí, yo sentí cosas por Memo. Pero nunca lo supo, ¿eh? Nunca. Mamá, ¿usted lo amaba? Pero entonces no fui nada de él, ni de Blanca, ni de sus hermanos. No, sí, fuiste el niño más querido por Memo. Fuiste su niño varón que nunca tuvo. Bueno, hasta que llegó Huguito. Y yo creo, hijo, que hasta el día en que él murió, tú seguiste siendo su niño grande, su niño varón. ¡Órale! Tu casa está bien bonita. Gracias. A mí me fascina. Aunque mi abuela no quería que hiciéramos la fiesta aquí, pero mi papá la convenció. Además, es mejor para el show de los payasos. Qué padre, pero... ¿y si jugamos? ¿Pero a qué jugamos? ¿A las trae? ¡Hugo, las trae! ¡Las traes! Jorge, no estés triste. ¿Qué quieres, Karina? Me acabas de decir que te vas a casar con Ramón. ¿Qué quieres? ¿Que esté alegre por esto? ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Tú sabes perfectamente que no amas a Ramón. Tú me quieres a mí, Karina. Jorge, por favor. No, yo sé que mi mamá te ha tratado muy mal. Pero eso no significa que mis sentimientos hayan cambiado contigo. Si yo regresé, es porque pertenezco aquí.
Bueno, tal vez sí perteneces aquí, pero no a mí, ni yo a ti. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Sí, lo estoy. Tía, ¿y esa cara? Ay, hija. Rafael anda en malos pasos, hija. Qué padre computadora, Sofía. Gracias, Mariana. De nada, mi amor, ¿ves? Te dije que valía la pena que abrieras mi regalo. ¿Usted es su tía? No, Hugo, soy su mamá. Mi amor, Sofía te está esperando para abrir el regalo que le trajiste. Ya lo hizo. Qué bueno que le gustó la computadora. La computadora se la dio Mariana. ¿Mariana? O por lo menos eso le hizo creer a Sofía. ¿Puedo creer que haya sido capaz de hacer eso? Mira, vamos, esto no nos va a quedar así, vamos. No te preocupes. Lo importante es que Sofía esté contenta. A ver, Victoria, ven, no lo tomes a mal. Te prometo que voy a hablar con Sofía y le voy a decir que la computadora fue un regalo tuyo, No ¿no? lo hagas. Yo no quiero desagregar más problemas a la relación de Sofía y Mariana. Hola, Victoria. Pensé que no ibas a venir. Decidiste honrarnos con tu presencia. ¡Qué emoción! ¿Intercambiaste los regalos, Mariana? Sí. ¿Y? Querías guerra, ¿no? Estás tratando de que mi hija quiera más a ella que a mí, entonces yo no me voy a dejar. Yo no quiero ninguna guerra. Hola, capitán. Soy Rafael. Rafaelito, como usted me decía. Vengo a disculparme por no haber venido antes aquí. Nunca le dije